Conviviendo con este otro lado que es las humanidades y estos jóvenes y este público. Muchísimas gracias. Si usted no vino, no se preocupe, lo vamos a esperar próximamente. Sobre este mismo tema, Armando, usted habla justamente de otras regiones del mundo como contraste, ¿no? Sí. Y habla de la domesticación de plantas y animales. Lo vamos ahorita a relacionar también con la ciencia, ¿no? Porque pareciera ser que lo antiguo no hubiera tenido su ciencia, pero vamos a ver cómo lo fueron logrando y esta digamos espacio de comparación como método para acercarnos a nuestra propia realidad antigua. Bueno, para la respuesta tendría que decir que la línea es el eurocentrismo, ¿no? El etnocentrismo en términos antropológicos, la cuestión del dominio, el dominar, el considerar que tu conocimiento que tienes es superior al del otro, es decir, el no estar en lo que llamamos en la antropología la otra edad, en ponernos en el lugar del otro, de tal manera que aquí las competencias, si podríamos hablar de competencias en aquel tiempo para medir la relación de fuerzas, es una fuerza del dominante hacia el dominado. Entonces el conocimiento del dominado es un conocimiento que hay que hacerlo a un lado, ¿no? Es un conocimiento que lastima a los colonizadores o a los nuevos que están llegando. Ese es el problema. En el otro aspecto, y siguiendo con la misma línea, está la cuestión del conocimiento prelógico. Los occidentales, los que vienen, tienen un conocimiento, entre comillas, demasiado avanzado, y de alguna manera ven a estos, pues con términos que en estos tiempos, si los diría, estaría en la cárcel, ¿no? O señalados por mucha gente, porque son palabras que son demasiado duras, que no pueden decirse actualmente por la evolución del conocimiento y las cuestiones de tipo social, pero digamos salvaje, denominarle a una persona salvaje, o que los jesuitas dijeran que los indios eran como niños, ¿no? Gente como niños, que decían que ya los amansaron, es decir, ya amansamos a estos señores, ¿no? Ya los domesticamos, son unos salvajes, son unos bárbaros, no piensan, están prácticamente, si no estuviéramos nosotros, esto ya se hubiera acabado, qué bueno que llegamos. El caso es que el contraste es que tenían un conocimiento tan rico en la diversidad y el conocimiento de la naturaleza, que en un momento, en varios momentos, los propios jesuitas e incluso los navegantes, como mencioné con el palo de blanco, y llegaron a acudir al conocimiento de ellos para sobrevivir, y lo manifiestan en las crónicas. El mismo padre Salvatierra, ¿no? Cuando hacen votos los últimos de 1721, creo que eran como 60, de no abandonar la península la península y la misión, a pesar de que no había alimentos, había una situación muy difícil, en términos no solamente de sequía, sino en términos de apoyos y ayudas de la corona y de la contracosta. Y de tal manera que tuvieron que acudir al conocimiento prácticamente de los indígenas y empezaron a alimentarse, no digo de la pitaya, porque eso desde que llegaron les gustó, sino de otras plantas y a conocerlas, como por ejemplo los mezcales. El mezcal o el maguey, que en náhuatl se denomina mezcal, los indios lo cocían y lo comían cocido. De hecho el mezcal es maguey cocido, ¿no? En términos de traducción del náhuatl al español. Y así cocido las pencas la comían, incluso se han encontrado bagazos de cuando mascaban el maguey, no solamente aquí, porque prácticamente el maguey lo consumieron en todo Mesoamérica y Aridoamérica y Oasis América, es decir, había incluso poblaciones que eran denominadas mezcaleros. De tal manera que llegaron a comer eso, llegaron a comer las cacachilas, ya de alguna manera, aunque decían que era venenoso el comerla, parece que era la semilla, ¿no? Y comieron otros alimentos del monte, a más de la cuestión de la fauna,
la cuestión rica también en la parte marina que a veces olvidamos, en la división pues entre los playanos y los serranos, y no por nada pues encontramos en las pinturas rupestres la representación de peces en el medio de la sierra, pero también hay representación de algunas plantas como el cardón aquí en el sur. Hay representaciones de algunas cuestiones que como la caguama, la ballena y muchos otros animales, pero con respecto a la fauna, a la flora, pues tenemos la utilización de las palmeras, que también en la cultura de las palmas, de los pericús, fue utilizado de una manera bastante amplia, de tal manera que cuando llegan los colonizadores en el sur, José Echeverría se alarma porque el estero, que siempre es una alarma aquí, de Cabo San Lucas, de San José del Cabo, pues estaba prácticamente seco, porque los soldados que habían llegado a fundar, junto con los colonos de la misión de Santiago, empezaron a comerse el palmito, lo que se llama ahora palmito, ¿no? La parte del cogollo de la palma, y entonces les gustó mucho, de hecho los gringos lo producen y lo comen, lo enlatan, es lo que es el palmito, y pues le quitas el cogollo y se seca la palma, ¿no? Bueno, creo que hay muchas más ejemplos, pero con esto creo que es suficiente. Gracias No. Armando. Hoy en día, la transformación del país apunta desde la ciencia a volver a los saberes. Usted lo está haciendo. Dentro de esos saberes, ¿cuáles de las especies que han estado poniendo a prueba tienen un potencial importante ya desde la ciencia, doctor? Desde la ciencia, todos los plantas que hemos evaluado en este momento tienen un potencial, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando, pues estamos en un estado en donde la acuacultura pues es muy importante. Nuestras propuestas van dirigidas para allá, ¿no? Para la acuacultura, para la producción animal, que también es muy importante. Sabemos aquí que también la crianza de cabras, de transpatio también es muy importante, ¿no? Para nosotros es importante darles estas alternativas, ¿no? A los productores, de alternativas baratas, porque algo también que quería comentarles, que estamos regresando de nuevo a lo ecológico, a lo barato. Estamos tratando de evitar ahorita el uso de antibióticos, que son muy caros, que causan resistencia, que se acumulan en la carne, ¿no? Entonces estamos tratando de eliminar todos esos químicos y dando nuevas alternativas. Y ahorita en salud animal, una de las alternativas que más se está estudiando es la implementación de extractos de plantas, ¿no? Porque son una alternativa ecológica, barata, fácil de encontrar, pero también pues muy rica, ¿no? en propiedades inmunoestimulantes, antiinflamatorias, ¿no? Antimicrobianas, ¿no? Que matan a las bacterias. Nosotros ya hemos probado algunos de estos extractos contra bacterias que provocan mortalidades masivas en peces como aeromonas, vibrio, y hemos visto que tienen esta capacidad de matar a estas bacterias, ¿no? Entonces nosotros le estamos dando pues estas herramientas, estas nuevas propuestas a los acuacultores o a los productores en salud animal. Muchísimas gracias. Yo les quiero pedir, y por supuesto que si pasamos el micrófono para que algunos de ustedes que nos levanten la mano nos hagan el favor de hacer unas preguntas dirigidas ya sea a Armando o a la doctora Reyes, ¿sí? ¿Quién dijo yo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y es realmente un placer escucharlos. El conocimiento que tienen ustedes de esto nos hace yo creo que a todos, darle vuelta a muchas cosas. Una era que era un alimento muy correteado entre los niños de la primaria donde yo estaba, en la colonia Ranchería en Santa Rosalía, el mezcal tatemado cuando llegaba de la sierra, que además es muy sabroso. Junto con las propiedades que puedan tener de medicina, curativas, lo nutricional, porque me llama la atención el caso de la biznaga. La biznaga no solo era por el agua, sino también hacía sobrevivir. El propio mezcal, qué propiedades, el valor nutritivo que tenía, porque lo comían y sobrevivían con él. Entonces, ese tipo de detalles, que insisto, junto con
el reporte indiscutible de lo medicinal, pues nutricional también está ahí. Gracias, muy amables. Preguntas que hace que realmente todavía la ciencia se la sigue preguntando y quién sabe si lo resuelve. Con respecto a la cuestión del mezcal, el mezcal antiguamente los pobladores, cazadores-recolectores y después los propios misioneros y colonos, y ahora, entre comillas ahora porque se ha acabado esa práctica, siguieron cociendo el mezcal y lo cocían de la manera artesanal, puedo decir de lo que se llama barbacoa, ¿no? Pero en superficie, en términos de la cuestión de los cazadores-recolectores, se han encontrado los cercos de piedra, donde ponían sobre las piedras las cabezas del maguey y la forma en que lo cocían, y también está escrito con Miguel del Barco la forma en que lo cortaban, ¿no? Y eran las mujeres. Y quiero decir que es un trabajo bastante difícil, porque si ustedes se acercan a la penca de un maguey, de cualquier maguey, es bastante, en cuestión de sabor es lacrimoso, en cuestión de la piel es lastimoso, porque por ejemplo hay otras como la lechuguilla que la tallan las mujeres en Oaxaca, en Tamaulipas, donde sacaban la fibra que se equipara a la del enequén. Pues es bastante molesto, te cae algo y haz de cuenta que tienes ácido en las manos. Pobres mujeres cuando hacían el trabajo de descabezar los magueyes y luego cocerlos. Por ejemplo, ahorita en el caso de la ciruela que has mencionado, ¿no? Yo ahorita tengo reproducción de ciruelas por esqueje y se están dando muy bien. Espero que también ya den fruto pronto. Y también es una maravilla. La pitaya también, hay lugares donde ya se produce la pitaya dragón que le llaman, o pitahaya, en el caso de Yucatán. Es una pitaya que le llaman muy exótica, pero en Oaxaca también hay quienes están produciendo la pitaya. El proceso de domesticación es un proceso que también lleva largo tiempo de aprendizaje. No es tan fácil como uno supone. En el caso de Mesoamérica, pues tenían aquí algunos animales que estaban domesticados, y de plantas no se diga, ¿no? Pero en el caso de propiamente aquí, en Baja California, en la península, no se tienen datos de que haya habido domesticación, ni siquiera de perros no había perros aquí. Y en el caso de algunos datos que te puedan llevar a la curiosidad, es que hay referencias de que cuando menos la ardillita que le llamamos Juanita, eso sí lo domesticaban, los indios jugaban con ella, no, se le quitaban los dientes y jugaban con ella. Nada más algo rápido sobre lo que comentaba el doctor, que bueno, sí es muy importante tratar de conservar a nuestra flora y nuestra fauna en su lugar, ¿no? La protección, ¿no? Ahorita yo estoy hablando del lomboy, estoy hablando de la raíz, pero también estas son especies protegidas y es muy importante dejarlas en su lugar, ¿no? Muchas de estas especies, al tratar de domesticarlas o llevarlas al laboratorio o a casa, ¿no? Yo creo que nadie tiene aquí, por ejemplo, damiana, ¿no? En su casa, porque es difícil, ¿no? La damiana necesita características muy importantes de la tierra, del sol, ¿no? Crece cuando el sol le da, las radiaciones del sol le dan más fuerte, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de domesticarlo, también es muy importante saber que hay que volver a hacer todos los estudios, porque las propiedades cambian, ¿no? Cambian por la estación del año, cambian por el lugar donde uno vaya a tomar la muestra, o sea, eso es también muy, muy importante, ¿no? Y nada más les comento algo rápido, un resultado que tuve. Evaluamos en el laboratorio el árbol de la flecha y de la hierba, ¿no? Me habían comentado los rancheros que esto se lo comen las cabras, pero no siempre, ¿no? Las cabras saben qué estación se pueden comer este árbol, ¿no? Hierba de la flecha. Nosotros tomamos hierba de la flecha de las diferentes estaciones del año, primavera, verano, otoño y invierno, analizamos sus propiedades, pero también ellos me habían dicho que era tóxica, pero lo que vimos fue algo importante, es que la hierba de la flecha es muy tóxica en verano y en primavera. Eso lo encontramos porque las expusimos con células, ¿no? En el laboratorio, y pudimos ver que en verano y en primavera era muy tóxica, a diferencia de invierno, ¿no? Y eso a nosotros nos llamó mucho la atención, ¿no? Ver este resultado de la toxicidad de esta planta
en las etapas donde hace más calor, y eso lo relacionamos también con los compuestos que está produciendo. Produce más estos compuestos fitoquímicos o químicos que nosotros evaluamos en estas etapas, que tal vez pueda ser un resultado de protección, ¿no?, ante el estrés. Exactamente. Muy bien, gracias. Bueno, aquí se va a dar después del cierre del conversatorio una plática llana, creo, entre ustedes dos. Pero bueno, por favor. Buenas tardes, me presento rápidamente. Yo soy Jesús Alfredo Cota Ramírez, alumno de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Tengo dos preguntas, una rápida y una que se puede extender ahí un poquito, pero antes de preguntar estas dos incógnitas, quisiera hacer un comentario rápido, y es de que la verdad yo quedé fascinado con la información que ustedes nos están presentando ahorita, porque yo tengo como cierta afiliación hacia la flora y fauna de Baja California Sur, y sí había escuchado uno que otro dato, pero el doble de esos datos no los conocía. Por ejemplo, el del palo blanco no tenía ni idea. Por ahí estaba escuchando a mi hermano que estaba queriendo encontrar un palo blanco, quería ir hasta Todos Santos porque ahí se daba campañas de adopta tu palo blanco. Y ahora que tengo ese dato ya puedo como convencerlo más de que no te rindas, sigue buscando un palo blanco. Y el de la sangre de Lomboy, ese sí lo conocía. A mí ya me habían dicho que tenía propiedades antisépticas, que en el caso de que te cortes, de que ahí tengas algún infortunio físico, podrías ir rápidamente a un árbol de Lomboy, hacerle una pequeña ahí rajadita y nomás manipular tantita la sangre y ya ponértelo. Y no tenía ni idea tampoco sobre lo de la raíz de la cholla. Y de aquí viene mi siguiente pregunta, que es la de ¿qué otra parte de los frutos de la flora de aquí de Baja California Sur se puedan aprovechar, o que no somos conscientes que realmente tienen algunas propiedades? Porque por experiencia ya me ha tocado que por andar haciendo senderismo nos quedamos sin agua o sin algún alimento, y de repente vemos el fruto de una cholla, y es como que no, pues eso no se come, pero como que le haces el intento y como que te sabe bueno y dices, no, pues como que no se come, sabe dulce. Pero no tenemos ningún dato que diga, no, pues tiene, te puede sacar de un apuro, no te lo comas porque es tóxico, te puede causar un terrible dolor estomacal. ¿Qué otros datos podría darnos sobre, para no irnos tan a lo amplio, de la cholla? Bueno, los dos tendrían que decir algo al respecto, cualquiera de los dos. Yo te respondo con respecto a la variedad de plantas que hay aquí y de sus usos. Mira, en el caso de si andas en la sierra, y generalmente en la sierra y en los cañones que encuentras agua, bueno, cuando menos en la Sierra de la Laguna y en otra sierra, incluso en esta que está aquí, que es la de Cacachila, encuentras agua. Encuentras agua si sabes buscar agua. Y hay indicios e indicadores como el guatamote, el que esté verde y demás. Pero hay una planta que no es la biznaga, porque la biznaga, por experiencia propia les puedo decir, es muy amarga. ¿Sí? Si acaso te puede medio pues hidratar un poco, pero no es lo suficiente. Puedes hacer una cazuela dentro de la biznaga, tumbar la copa y hacer una cazuela para que drene como se drena el aguamiel de un mezcal. Eso es lo que se hace. Otros piensan que como es esponjoso hay que chuparla y demás, o sea, mascarla, pero es muy amarga. Pero sí, bueno, sí te evita el problema de la sed. Otro que es muy cómico a veces me parece, y no lo he visto en ningún otro lado más que en crónicas, de las famosas piedritas que te llevas a la boca para que de alguna manera estimular las glándulas y empezar a salivar. Pero hay una planta que es sorprendente y que es hidratante y que es una planta muy poco conocida, y que yo afortunadamente a través de un personaje llamado, don Félix Navarro Geraldo, que no tiene mucho que murió, un señor con muchos saberes, él me pudo mostrar al fin, después de un tiempo, lo que se le llama la jícama del desierto. No sé si han oído hablar de ella. La jícama del desierto crece prácticamente en los arroyos, también está documentada por el señor Miguel del Barco. Es un tubérculo, es blanco, se parece a la jícama, pero no es jícama.
porque si le echas limón y chile no te lo puedes comer. ¿Sí? Es amargo si está sazón, es muy tierno y astringente si está fresco o pequeño. Crece en los arroyos, es una planta que da una flor de tipo como la bugambilia, de color lila. Pocos rancheros, bueno, antiguamente se conocía. Una planta te puede dar, porque yo incluso llegué a pesarla, de tubérculos de más o menos un costal, unos 50 kilos. Imagínense la cantidad que da ese tubérculo. En el caso del lomboy, el lomboy es muy conocido aquí en la península, sobre todo en el sur, porque fue utilizado como cerco vivo para empezar. En las épocas de que venían devastadas para habitar aquí en La Paz, pues casi la mayoría eran rancheros y utilizaban como cerco el cerco vivo. El cerco vivo era de lomboy, de palo Adán, incluso de cardón. Bueno, hacían cerco de todo y todo volvía a crecer, ¿no? Incluso el ciruelo, podían hacer un tronco de ciruelo y se maravillaban cuando veían que estaba dando flor. El lomboy también, para otro dato, fue utilizado en los hornos para quemar cal. A mí me llamó la atención porque el lomboy, al igual que el cirio, no sirve ni para leño, pues, porque al secarse se vuelve como esponja. Pero resulta un dato junto con su igual, que es también una planta como el lomboy, que es la matacora, son de la misma especie, jatropas creo que se llaman. Y también me sorprende porque después conocí un dato. Esa planta la utilizaban con combustible, es decir, el lomboy verde lo metían junto con otros leños y ya era utilizado como combustible. Andaba una persona por ahí de la India que ya habían hecho estudios de jatropa y andaban buscando si aquí había producción de jatropa. Y pues a mí me pidieron la información, le dije claro que había dos jatropas, que era la matacora y el lomboy, pero yo ya tenía el dato de que esa planta era combustible, es decir, su líquido hace combustión, de tal manera que fue utilizada ya en tiempos antiguos para hornos de cal. Es cuestión de preguntarle a los que tuvieron hornos de cal, y más o menos por ahí sí respondo tu pregunta. Por lo pronto, por allá Quintín tenía algo que comentar hasta el final, Alberto, pero ya con esto sí cerramos y nos pasamos a platicar en corto. Para comentarle al joven que preguntaba sobre las plantas que tienen agua, ¿verdad? Hay en la historia, pues en las referencias etnohistóricas, una ocasión unos indios aquí en La Paz se portaron mal, han de haber sido los uchitíes seguramente. Entonces el misionero de aquí mandó por unos soldados a Loreto. Bueno, escribió ya el misionero que enviara pues soldados para escarmentar a los indios. Entonces sí, efectivamente vinieron los soldados allá en la época de la misión, ¿no? Y llegaron aquí a La Paz, seguramente al área donde estaba el manantial, ¿no? Entonces dijeron ellos, aquí los vamos a esperar a estos indios para que seguramente tienen que venir a beber agua aquí. Entonces, pues pasaron los días y estos inditos pues no se aparecían aquí. Entonces el misionero reflexiona, pues dice, ¿cómo van a venir a buscar agua ellos aquí si ellos toman la humedad de muchas plantas, ¿no? De los nopales, de los tasajos y de muchas hierbas de los indios, ¿no? Es lo que reflexiona pues el misionero. Entonces lo que nos indica es que los indígenas no necesitaban tomar el agua así fresca, viva, ¿no? Sino que la tomaban pues de las plantas de las que ellos se alimentaban. Bueno, por lo pronto en lo que salen los conocimientos ya publicados, absténganse, llévense una botellita de agua. Pues yo qué más decirles, estimado Alberto, a todos y a todas ustedes, muchísimas gracias quienes nos siguieron en esta transmisión. Por supuesto, de lujo esta mesa, como siempre con la generosidad del tiempo de las y los investigadores, pero sobre todo con la consigna. Y yo lo decía, recuerde usted, hace apenas ayer, la ciencia y el conocimiento dan esperanza. Entonces, hay que quedarse en este mundo, se va a poner bueno. Muchísimas gracias y buenas noches a todas y a todos.